queridos amigos y hermanos del canal Pablo Feramonti. Estoy muy contento de estar con ustedes en este momento y también estoy contento porque estoy con mis amigos y hermanos, este pequeño rebaño aquí que están en directo conmigo. Es una alegría estar con ustedes nuevamente presentando otra temática y el esperado tema que teníamos pendiente de la serie de Descubriendo los Misterios del Reino en el libro de Mateo. Este, si no me equivoco, sería el tema 4 de esta serie y el título es Parábola de los obreros exclusivistas. Qué tema, qué título, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca de la parábola de los obreros de la última hora. Vamos allá. Entonces vamos a ver entonces algunas cosas antes de comenzar. Primeramente, entender y comprender o seguir repasando de que el amor de Dios siempre estuvo y estará presente. Juan 3, 16, 17 nos dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el 17 nos dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Así que nos está diciendo aquí que nuestro papito Dios, el eterno, el todo, nuestro creador, envió a Jesús porque nos ama. No después de que lo envió, nos va a amar, porque Él nunca estuvo enojado con nosotros. Él siempre es amor y no cambia su carácter de amor. Durante la presentación vamos a estar viendo en pantalla esta pintura rupestre que tengo aquí. Es una pintura del segundo siglo, de los primeros seguidores de Jesús, de principios del segundo siglo, que tenían, cuando ellos estaban escondidos, el primer y segundo siglo, perdón, ellos se escondían en la persecución que tuvieron de Roma y todo lo demás, se escondieron y en las catacumbas se encontró esta pintura que muestra a lo que ellos pensaban de Jesús y obviamente de nuestro creador, Dios. Es un pastor que carga una cabra y debajo de sus pies tiene una oveja y otra cabra, dando a entender de que él no hace acepción de personas. Este pastor no hace acepción de personas, es un pastor inclusivo. Y eso vamos a estar viendo mientras vamos pasando las diapositivas. Dicho esto, avanzamos. Antes de comenzar a entrar de lleno en el tema, algo importante a considerar. Ahí me come un poco la T. Disculpen. Tradicionalmente se ha enseñado en la religión que solo los que creen en Jesús y lo aceptan como su Salvador son salvos. Sin embargo, al momento de que alguien acepta al Señor, pero que no obedece sus reglas o acepta sus doctrinas, automáticamente se pierde. Esto es doble discurso. Además, que los que enseñan que solo por creer ya es suficiente, o sea, solo por la fe en Jesús, los líderes de esta dicha denominación dicen, eso no quiso enseñar Jesús, sino hay requisitos para ser salvo. En este sermón analizaremos y expondremos los secretos del reino en la parábola de los obreros de la última hora. Y ahora sí, comenzamos. Parábola de los obreros exclusivistas, Mateo 20, 1 al 16. Prestemos atención a lo que está remarcado en amarillo y lo que está subrayado, porque vamos a tenerlo en cuenta al momento de desarrollar la temática. El reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de concretar o contratar trabajadores. Repito, el reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde.
a las 5 de la tarde, se encontraban nuevamente en la ciudad, el dueño, y vio a otros que estaban allí. Les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos contestaron, porque nadie nos contrató. El propietario les dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Y seguramente contentos fueron allí. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara comenzando por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa, o sea, un día de trabajo. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, miren lo que pasó. Supieron que pensaron que recibirían más. O sea, ellos pensaban que iban a recibir más de un denario o más del sueldo de un día. Pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo una hora. Sin embargo, se les ha pagado lo mismo que nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Interesante. Él le respondió, el dueño, a uno de ellos, amigo, no he sido injusto. No he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Wow. La parábola nos presenta los siguientes personajes: el dueño del viñedo, el capataz, en algunas versiones dice los siervos, los obreros de las primeras horas, los obreros del mediodía o las 3 de la tarde, y los obreros de la última hora. Muy bien. Descifrando lo que representa cada personaje. Antes de ir descifrando, quiero comentar lo siguiente. Esta parábola tradicionalmente se lo encapsula para un cierto determinado público dentro de una caja o un sistema religioso, y que estos personajes están representados por los que están dentro, no están representados con los que están afuera. Desde mi perspectiva es algo exclusivista, porque en realidad esto representa a la humanidad, a todo tipo de personas, y ya lo vamos a ver por qué. Este personaje, el dueño del viñedo, representa perfectamente al Dios de Jesús, que no hace acepción de personas, no es exclusivista, no es mezquino, ni tampoco un jefe exigente. Es bondadoso y misericordioso infinitamente. ¿Bien? El siguiente, o los siguientes, el capataz, también puede traducirse como sus siervos. Esto representa a los ángeles o ministros del Eterno Padre, los encargados de ministrar a la humanidad y ayudarlos. No me refiero solo a seres espirituales, hermanos, sino también a los mensajeros de Dios. En el contexto histórico de la parábola, representan a los profetas, apóstoles y discípulos. Los profetas de antaño, que hablaron de parte del Eterno, de parte de Dios, el profeta actual, que era Juan el Bautista, y los apóstoles y discípulos. Pero también hoy en día se aplica a los que llevamos adelante la obra de predicar el Evangelio de la salvación y de las buenas noticias de Jesús y del amor de Dios. Los obreros de las primeras horas. Acá viene la primera bomba. Los obreros de las primeras horas y los del mediodía o de las 3 también de la tarde. Representa a los líderes religiosos y a los religiosos, que llevan adelante un ministerio, se podría decir,
de salvación y de bendición, pero de élite. ¿Y por qué de élite? Porque hay condiciones, hay requisitos, y no todos son beneficiados por esa salvación. ¿Por qué? Pero si estamos hablando de un hombre que contrata gente. Eso es una parábola. Es un ejemplo de la vida cotidiana para enseñar una enseñanza profunda y espiritual. Lo que está en juego aquí, o mejor dicho, lo que está expuesto en la parábola, es la gracia y la salvación. Es la salvación que no es exclusivista para un cierto determinado grupo, sino para todos. Porque Dios es Dios de todos, no de algunos, sino de todos. Entonces, los símbolos aquí a destacar son el denario, que quiere decir la salvación, el trabajo de la viña, que quiere decir el compartir el evangelio o hacer la obra de Dios, tanto en una iglesia como fuera de una iglesia, tanto en el mundo, llevando obras de misericordia, ayudando a la gente, demostrando amor, porque el distintivo que nos dejó Jesús para que la gente supiera que somos sus discípulos es que amen. El trabajo para Dios es en realidad una relación con Dios, es vivir en armonía con Dios, es llevar el evangelio, es compartir las buenas noticias, y para los religiosos es trabajar en una iglesia por ganar un premio al final de su vida o al final de la historia de la humanidad, que significa un premio, ya sea recompensa o castigo. Si tú eres bueno, el cielo; si tú eres malo, el infierno, o en algunos casos la aniquilación. Pero en realidad, Dios, o el todo, nuestro creador, la conciencia universal de bondad y amor, no piensa como nosotros los seres humanos. Por esa razón es que es diferente, y lo debemos descubrir de a poquito durante la presentación. Sigo leyendo. Que llevan adelante un ministerio de salvación y bendición de élite. Eso quiere decir que escucharon acerca del dueño, o sea, acerca de Dios, creen seguir al verdadero Dios y defienden su mensaje de verdad basado en tradiciones, doctrinas, mitos y reglas. Aún así, el Padre es bueno, está a su lado y los bendice y los sigue amando, o sea, los ama. Que ponen y siguen requisitos para ser salvos, o sea, tienen requisitos para la salvación. O sea, no es por gracia, no es un regalo, no es un dinoris, que quiere decir regalo. O sea, no es un pago. No es un pago, la salvación no es un pago, amigos y hermanos. No te da la salvación por portarte bien. La salvación es por gracia. La salvación es Jesús, porque Jesús significa que Dios es salvación. Muy bien. Y se sienten elegidos o los elegidos de Dios y adoctrinan al pueblo y los llenan de cargas mientras trabajan para el reino de los cielos, según lo que ellos se les enseñó o entienden. Ellos entienden que tienen que trabajar por su salvación. No es por gracia solamente, sino que también hay que mantenerse con obras. O sea, tú eres salvo, sí, pero ojo, puedes perder la salvación. Puedes perder el beneficio de ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque dejes de creer alguna cosa o dejes de obedecer cierta cosa o lo que sea. La salvación no es algo que tú, a ver, tú tienes un regalo, tú recibes un regalo y el regalo tú lo aceptas o no, pero eso no quiere decir que el que te está regalando te lo quita el regalo. Ya te lo regaló. Ahora, si él te lo quita, entonces no es regalo, es un pago por algo que hizo o por un favor que hizo. Pero Dios no es humano, ni es hijo de hombre para que mienta, según dice la Escritura. Entonces, Dios, o el Dios que ellos inventaron en su cabeza, creyendo que es el Dios verdadero, es un Dios falso. Como dicen, ponen una máscara de los dioses delante de mi rostro. ¿Qué eso quiere decir panín? Cuando dicen allí en la Torah que no tendrás dioses delante de mí. Quiere decir, no pondrás la máscara. Estoy rescatando el principio de esa ley. No pondrás máscara o las máscaras de dioses paganos
en mi rostro. Eso quiere decir, no me ejemplifiques como un Dios pagano, porque yo no soy un Dios pagano. Yo no me parezco a los hombres. Yo soy mucho superior a ellos en bondad y amor, y mucho superior a nosotros también. Entonces, por esa razón es que Jesús lo que trata de transmitirnos en esta parábola es que los fariseos y los religiosos de su época eran este grupo. Los de ayer, los de hoy y los que seguirán siendo. ¿Pero por qué? Porque está distorsionada su comprensión sobre el carácter de Dios. Y los que siempre están perdidos en las parábolas, lamentablemente, son los religiosos, no son los pecadores. Interesante porque Jesús se relacionaba con los pecadores. De hecho, le decían que era comilón y bebedor y se juntaba con los pecadores, con los marginados, con los que los fueron rechazados de la sinagoga o con el ciego que fue expulsado de la sinagoga. Pero Jesús fue a su encuentro. Bien. Los obreros de la última hora. Acá viene otra bomba. Los obreros de la última hora es algo muy interesante, ya que... Uy, me pasé. Los obreros de la última hora, ellos son representados por los pecadores. Ellos son representados por los pecadores y desobedientes de la Torá. Los marginados, los impíos, los ateos, los mundanos, los homosexuales y los nuevos en la fe. O sea, la humanidad, podemos decir, la humanidad que no es creyente o no, que no está en una religión o no está con los parámetros religiosos. Entiéndase de esa manera. Ellos entienden, a diferencia del otro grupo, que el dueño, Dios, quiere relacionarse de manera personal con ellos, sin condiciones. Atención, sin condiciones. También de que su amor es incondicional hacia ellos, que no hay nada que haga o que hagan que el Padre deje de amarlos. O sea, quiero que te claves esto en la cabeza, desde como lo veo yo. No hay nada que tú hagas o dejes de hacer que haga que el Padre Celestial, que el Padre de Jesús, que nuestro Creador, nuestro Papito Dios, haga que Él deje de amarte. Él te va a amar porque su esencia es amor. Él no puede odiar, Él no se puede enojar. Los conceptos de la ira de Dios, del enojo de Dios, son conceptos bíblicos y deben ser interpretados de manera diferente a lo tradicional. Porque Dios no se enoja. Porque si no, el fruto del Espíritu Santo tiene que ser enojo o ira. Pero el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre y dominio propio. Ahora la pregunta, si Dios se enoja y Dios se aira, entonces ese Dios, ese Yahvé, está representado en ese enojo, en esa ira, destrucción, calamidades y atrocidades inhumanas, ese no es el Padre de Jesús. Es un Dios inventado por la religión para adoctrinar, para tenernos con el miedo, para llevarnos a su redil. ¿Por qué? Porque es lo que aprendieron. Y porque el que creó la religión, que fue Constantino, es el legado que les dejó, sin ellos saberlo, o si lo saben, lo ignoran. Porque una cosa es tener, ¿cómo decirlo? Una cosa es que descubres y tienes evidencias de algo que se está diciendo, pero tú ignoras igual eso. Quiere decir que quieres seguir ignorando, o sea, quieres seguir siendo ignorante con respecto a esa temática, cuando te están refutando de que eso no es así. Como por ejemplo aquellas personas que creen que Dios es amor, pero que también es justiciero. Y por eso tiene que acabar con el pecado quemando, masacrando y asando como pollos a la gente. Como si él fuera un dueño de una pollería, no sé. Estoy hablando en términos humanos. Entonces, eso es lo que lamentablemente la religión nos ha adoctrinado por tiempo. Pero gracias a Jesús, que nos vino a liberar de esas cargas, de esa caricatura de Dios, de ese Dios falso que ha representado por mucho tiempo.
la religión. En Jesucristo, en el pastor inclusivo, vemos la faz y la gloria de Dios. Y sigue diciendo ellos se sienten que están, los pecadores, la humanidad, sienten que están rotos. Algunos al punto, llegan a ese punto al tocar fondo y que necesitan de un Salvador y alguien que los arme y los restaure. No, los religiosos no, yo soy santo, yo soy hijo de Dios, yo no necesito nada, yo ya tengo todo, yo no sé, no me tengo que arrepentir de nada, yo ya estoy salvo. Tú eres el principal afectado, que no te das cuenta que por tu orgullo estás ciego, pobre y desnudo. Pero Jesús viene a vestirte, Jesús viene a curarte de la ceguera. Jesús dijo, le decía a los fariseos, ustedes escudriñan, estudian a fondo las escrituras, creyendo que encontrarán la vida eterna, estudiando esas escrituras. Sin embargo, ellas son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. ¿Por qué? Porque se llenan de reglas, se llenan de normas, adoran a un Dios falso sin darse cuenta, y ellos de alguna u otra manera, podemos decirlo de esta manera, pisotean el amor de Dios. O sea que lo tienen como gracia barata, de una manera despectiva. Sin embargo, Dios aún los ama y los va a seguir amando. Esto no quiere decir que no van a entrar. ¿Cuándo van a entrar? Ya lo veremos. Comprenden y agradecen el regalo de la salvación y con el tiempo lo aceptan y otros lo aceptarán porque el Padre no descansará hasta tener a todos sus hijos con él. Ellos entran primero y disfrutan del verdadero reino de los cielos, mientras que el otro grupo que se queda afuera chirriando los dientes. Así, así, eso chirrea los dientes. Pero en realidad la expresión más explícita de esto es que ellos miran enojados así, y así miran. Cuando ven al Padre siendo misericordioso con el pecador, con el marginado, con el homosexual o con el que te ocurra que sea marginado hoy en la sociedad. Pero no, si él no se porta bien, él nos guarda los mandamientos, no, no se merece nada. Eso según tu criterio, pero yo no. Recordemos las palabras del Padre, recordemos las palabras del Padre, ¿no? ¿Qué dijo el Padre en la parábola? A ver, ¿qué dijo el Padre? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? ¿Te enoja que yo sea bondadoso con tu enemigo? ¿Con el que no te cae bien? ¿Con el que no va a tu iglesia? ¿Con el que no cree lo mismo que tú? ¿Que no tiene las 28 creencias o no sé cómo decirle? ¿Por qué? Porque Primera de Juan dice que Dios es amor y el perfecto amor expulsa el temor. Y también nos enseña Juan de que cómo puedes amar a Dios quien no has visto y odiar a tu hermano que estás viendo. Eso quiere decir que estás en tinieblas. El que odia a su hermano ha matado. O sea, ¿qué quiere decir esto? La luz es el amor y la verdad. Las tinieblas es la mentira y es el odio. Por esa razón, el que odia no ha nacido de Dios, porque Dios es amor. Ahora, eso no quiere decir de que nosotros como humanos tengamos ese sentimiento o esa emoción de odio. Lo que quiere decir que Dios no quiere que nos mantengamos en el odio porque nos va envenenando el corazón de rencor. Y ese rencor nos lleva a enfermarnos, tanto psicológicamente como físicamente. Voy a contar una anécdota pequeña y después avanzo. Resulta que había una mujer que tenía una madre que estaba enferma, que estaba con una enfermedad terminal. No podemos mencionar la enfermedad, pero era una enfermedad terminal. Y que ella estaba sufriendo mucho con esta enfermedad, que no podía descansar, no podía morir todavía.
y estaba sufriendo muchísimo. Y luego dice que lo visitó una persona y conversó con ella. Y dice de que esta mujer no había perdonado a su madre, que se había separado de sus padres cuando era niña. Y toda su vida cargó con ese odio y ese rencor. La causa de su enfermedad fue también eso. Ahora bien, ¿cómo termina esta historia? La mujer, cuando ella dijo, su madre ya había muerto, ¿no? Pero ella dice que ella hizo una oración, porque era creyente la señora, y le decía, Señor, perdono, con lágrimas dijo, perdono a mi mamá por haber roto el matrimonio con mi papá y la relación, y por haberse casado con otra persona, por más que no estaba de acuerdo. Y realmente quiero estar en paz. Dice que al momento de que ella terminó de orar, falleció. Y en ese momento, su dolor, o sea, su cara de dolor y sufrimiento, cambió a una serenidad y a una sonrisa. O sea, con los ojos cerrados, pero sonriendo. Murió, pero se fue en paz. Esto nos quiere enseñar lo siguiente con respecto al odio y al rencor. De que cuanto más odio carguemos, tenemos una mochila encima. Una mochila que nos va pisoteando, hasta hacernos convertir en una persona que no somos. Pero eso nos va a destruir. Por esa razón es que es el pecado que nos destruye, la maldad, el odio, el rencor es que nos destruye. Destruye nuestra esencia, nuestro verdadero yo, nuestro verdadero ser que Papito nos dio, que es nuestro espíritu. Por esa razón, estas personas son receptivas al amor de Dios. Los obreros de la última hora son los desechados y marginados de la religión y la sociedad. Y a esos son los que Jesús carga en sus hombros. Y eso es lo que Jesús les da su amor y su gracia. Y su gracia. Un ejemplo práctico que nos encontramos en la Escritura. Un ejemplo, el Padre de todos. Lucas 15, 20 al 22. ¿Bien? Dice así. Cuando uno estaba lejos, no voy a leer toda la parábola pues es larga, pero voy a decir la última parte. Cuando uno estaba lejos, lo vio, su padre lo vio, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Se acuerdan que él había repasado su rezo, su versito que le iba a decir al Padre? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno ya ser llamado tu hijo. Contrátame como uno de tus jornaleros. La pregunta que les hago, queridos amigos y hermanos, ¿por qué el Padre le cortó el versito antes que dijera, no soy digno de ser llamado tu hijo? Porque el Padre nunca lo sacó de su corazón. El Padre lo estuvo esperando hasta que Él vuelva. Y Él decía en su corazón, me voy a poner en la puerta de mi casa esperando que mi hijo regrese. Lastimado, magullado, destruido, pero yo lo voy a armar. Yo le voy a dar ese amor que Él no supo valorar mientras estuvo conmigo. Porque le habían pintado un Dios diferente, a un asesino, a un sanguinario, a un mafioso. Pero esas son caricaturas de mí. Ese no soy yo. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y le dijo, el hijo, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Le dejó decir el versículo, pero lo cortó ahí cuando dijo, hazme como un esclavo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido
y es hallado. La palabra perdido en griego es apolumi y representa perdición o destrucción. Estaba destruido. El Padre con su amor y bondad lo volvió a armar. Y otras cosas que quiero explicarles que a veces no se entienden. ¿Por qué el Padre dice, sacad el mejor vestido y vestidlo y poned un anillo en su mano? En el contexto hebreo, o en la cultura hebrea, una persona que andaba con ropas sucias y andrajosas era repugnante para la sociedad judía. Era alguien maldito. De hecho, hasta los pobres eran malditos por Dios, según el contexto de los fariseos, porque no tenían la bendición de la abundancia y no sé qué otras cosas. Y lo otro que digo es que el vestido representa la dignidad de ese hijo, que él la había perdido, pero el padre se la va a dar de nuevamente. El anillo representa autoridad, representa de que él nunca perdió su privilegio de ser hijo para el padre, aunque para el hijo sí, pero cuando lo reconoce, el padre lo busca y lo abraza y ve su amor. Él recupera el derecho de ser llamado hijo de Dios. Antes era hijo del diablo o era un pecador o empedernido, o hijo del diablo entre comillas, porque el diablo no tiene hijos, no, él no pare hijos, él no está en el negocio de procrear. Bien, por un lado. Es un paréntesis, cierro paréntesis. Y entonces, calzado en los pies significa del realzar el estima, que ya no va a andar descalzo y ensuciándose sus uñas, sus pies, porque ahora es un príncipe, ahora es una princesa, podemos hablar también, porque es el Padre y su amor no cambian. Y mi hijo estaba muerto y ha revivido, había sido perdido y ahora es hallado. La palabra hallado en griego es eurisco, que es cuando un científico logra resolver un problema de una fórmula que le costó muchísimo y dice, ¡Eureka! ¡Lo conseguí! Entonces, alegría y gozo. El padre no estaba, mi hijo estaba perdido y ahora es hallado. No, mi hijo estaba perdido y ahora está hallado. Ahora lo encontré, como esa mujer desesperada que buscaba su moneda perdida. Cuando le encuentra, hace fiesta con todos sus amigos. Dios es un Dios de fiesta, no es un amargado. Dios hace fiesta cuando un pecador cambia de mente sobre quién es Él y de su amor. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo cuando vino y llegó cerca de la casa. Oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los siervos, los criados les preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿qué pasó? Entonces el hijo mayor dijo, ay, mi hermano volvió, bueno, voy a sumarme el festejo y la festichola y vamos a celebrar. ¿Dijo eso el hermano? Qué triste que no dijo eso. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Así son muchos de nuestros hermanos religiosos cuando ven que Dios hace misericordia con el que según ellos no lo merecen. Cuando Él recibe al homosexual, recibe al drogadicto, recibe al marginado, recibe al asesino, recibe al violador, recibe, cuando ellos cambian de mente, que su amor les da ese cambio de mente. Cuando Dios recibe al pecador, el religioso se enoja y le reprocha de que por qué eres tan bueno. Tienes que ser justo porque escrito está que tú eres justo, justicia. Tienes que matarlos, tienes que destruirlos. Pero no, hermano. Dios no es como él, te lo han pintado. Dios no es como los dioses paganos. Dios es amor. ¿Les guste o no les guste? Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, o sea, esclavo, nunca disfrutó estar con él, tanto tiempo que trabajo, tanto tiempo que me rompo, que tanto tiempo que me abstengo de hacer estas cosas, de no pecar, de no sé qué, de sentirme perfecto. Y ahora viene otro que ni siquiera se esfuerza por ser santo y tú le das la salvación y tú lo salvas.
Eres injusto, papá. No, 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 yo no quiero estar contigo. Prefiero quemarme en el infierno que estar con mi hermano ahí. Hermano, yo escuché una persona que dijo, prefiero quemarme en el infierno a soportar que un homosexual sea mi vecino en el reino de los cielos. Un evangélico. Santidad al nivel 100. Y así respondió. Qué tristeza, ¿no? No habiendo, decía el padre, he aquí tantos años te he servido, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me he dado ni un cabrito, me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos, o sea, ni siquiera con él, con sus amigos. Pero cuando vino tu hijo, no hermano mío, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces, el padre lo cortó en seco y le dijo, hijo, mire lo que dice, mire lo que le dice el padre. Lo cortó en seco y le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y ahí termina la parábola. Nos da al espectador de esta película a que digamos cuál es el final. Yo creo que el final es que el hermano mayor, luego de haber reconocido su error, entra también, porque Dios no deja a nadie afuera. Y los que quedan afuera, Él los sale a buscar. Y si tú, religioso o religiosa, te molestes y quieres irte al infierno, inventado obviamente, y te quieres quemar, te va a ir a buscar el Padre. Y se va a quemar contigo para demostrarte cuánto te ama, para que vuelvas y estés con tu hermano, el pecador arrepentido, el pecador que cambió su mente. Bien, vamos a ir avanzando ya para llegar un poco al final. Comentarios de William Barclay. A mí me encanta este comentarista. De hecho, él aceptó, hace mucho tiempo atrás, él aceptó la salvación universal de todas las personas y todas las criaturas en Cristo, y él es un profeso universalista, y él ya falleció, y él dijo lo siguiente, comentario de William Barclay, todas las personas, esto está comentando la parábola de la viña, de los obreros de la última viña, para que entremos en contexto. Todas las personas, independientemente de cuando entran o entrarán al reino, les son igualmente preciosas a Dios. Hay personas que creen que porque son miembros de una iglesia desde hace mucho, la iglesia les pertenece y ellos pueden dictar su política a tales personas. Acá me falló el programa, no la diapositiva, se está leyendo mal, pero lo estoy leyendo bien. Pueden dictar su política. A tales personas les molesta lo que les parece una intromisión de la nueva generación, o la nueva sangre o el surgimiento de una nueva generación, con planes y métodos diferentes. En la iglesia cristiana, la antigüedad no representa necesariamente un grado, o sea, un privilegio. Contiene una advertencia igualmente definida a los judíos, hablando de la parábola. Ellos sabían que eran el pueblo escogido y por nada del mundo lo olvidarían. En consecuencia, miraban a los gentiles, o sea, los no judíos, por encima del hombro, o sea, los miraban de acá. ¿Y este quién es? Ah, un gentil. Así eran con los gentiles. Se creían la última Coca-Cola del desierto, acá como dicen en Perú, la última pomada. Un poco de humor. Los veían por encima del hombro y por nada del mundo lo olvidarían. En consecuencia, miraban a los gentiles por encima del hombro. Corrientemente los odiaban y despreciaban y no esperaban más que su destrucción. Es parecido al cristianismo moderno. Esta actitud amenazadora amenazaba con transmitirse a la iglesia cristiana. Si se dejaba entrar a los gentiles, de alguna manera tendrían que ser como inferiores. O sea, el borrachito de ahí, el nuevo en la fe, el nuevito, el hermanito en la fe, el nuevo, el que no vale nada. De forma despectiva, ¿no? No digo que hermanito está mal dicho, sino de la forma despectiva como se dice. Sigue el comentario.
todo lo que Dios da, que nos quede claro, todo lo que Dios da es pura gracia. Nunca podríamos ganar lo que Dios nos ha dado o nos da. No podemos merecerlo. Dios nos lo da movido por la bondad de su corazón. Lo que Dios da no es paga, sino regalo. No es un salario, sino una gracia. Sin duda, esto nos conduce a la suprema lección de la parábola. Lo más importante del trabajo es el espíritu con el que se hace. Los siervos estaban divididos naturalmente en dos clases. Los de la primera hora habían llegado a un acuerdo con el propietario, tenían un contrato y dijeron: trabajaremos para ti si nos das tal jornal, como nosotros, como mostró su comportamiento. Todo lo que les interesaba era recibir lo más posible por su trabajo la paga. O sea, les interesaba la paga, no les interesaba estar trabajando ahí. No les interesaba estar con el Padre. Les interesaba el cielo, les interesaba la vida eterna, les interesaba ser reconocidos como las demás naciones, como el pueblo elegido. No les interesaba el Dios de las bendiciones, en otras palabras, sino las bendiciones. Y dejar todo lo referente al jornal, al criterio del propietario. Después dice, como mostró su comportamiento, pero los que se incorporaron después no se menciona ningún contrato. Los que les querían era la posibilidad de trabajar y dejar todo lo que referente a su jornal el criterio del propietario. O sea, que llegaron tarde, los que contrataron tarde, no les interesaba el pago. Solamente como entendían que estaban llegando tarde y tenían ahora la bendición de poder trabajar y llevar un poco de dinero para un plato de comida a su casa, a ellos les interesaba lo que sea justo para el propietario pagarles. Quería pagarles una blanca, una monedita pequeña, pero dieron un denario, que era una bolsa de monedas de oro. Uno no es cristiano si no tiene interés nada más que en la paga. Pedro preguntó, ¿qué vamos a sacar nosotros de todo esto? El cristiano trabaja por el gozo de servir a Dios, trabaja entre comillas, ¿no? Y a sus semejantes. Por eso es por lo que los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Conclusión. Terminando. La gracia de Dios es para todos. ¿Todos? Sí, todos. Y su salvación también. Primera de Timoteo 2, 3 al 4 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Todos? ¿Todos? Ahí dice todos. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae, ya ha sido revelada, hermanos, ya ha sido revelada. Pues la gracia de Dios ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Punto. No es exclusivista Dios, no es exclusivista Jesús, ni tampoco debemos ser exclusivistas nosotros, porque el Padre de todos nos enseñó eso. Querido amigo, querida amiga, querido hermano, que te has sentido marginado por una determinada denominación o una religión, tú eres un príncipe y una princesa de tu papito, del Rey de Reyes, Señor de Señores. No debes sentirte de menos, porque Dios te ama y te ama. El Eterno nunca te va a dejar. Él siempre va a estar contigo. Y es mi deseo que siempre lo tengas presente. Muy bien, esto ha sido el final de la presentación, queridos amigos y hermanos que están viendo este video por diferido y los que están ahora en directo. Les queríamos decir a los que lo van a ver en diferido que si es que es de utilidad esta presentación, nos ayuden con un like. Ya de esa manera, una manito arriba nos ayuda mucho para que el mensaje se comparta. De esa manera YouTube recomiende este video. Y también si tienen preguntas los pueden dejar en los comentarios. Los voy a leer con mucho gusto y les responderé a la brevedad. Desde ya nos vemos con los que están aquí en directo. Nos vamos a ver comentando ahora unos comentarios. Y a los que están viendo en diferido, nos vemos en la próxima. Les quiero invitar a los que están aquí en directo que esta tarde voy a estar con Alejandro Jaquiz, mi amigo, hablando sobre el cuarto tema de la serie que él presentó, sobre la abundancia.
mentalidad de carencia o mentalidad de abundancia. Así que quedan invitados. Así ya muchas gracias por estar aquí y por los que nos vieron hasta el final. Recuerden, Dios es amor y no hay oscuridad en él. Muchas bendiciones para todos y nos vemos la próxima. Chao, chao.